Hola, yo soy la escritora Suge Yocio y bienvenidos a Culturesas, un lugar para hablar de las mujeres creadoras, de las mujeres impulsoras de las artes, de las mujeres que saben que solo el arte nos saca de lo cotidiano y nos convierte en culturesas. Hoy tenemos una invitada muy especial, seguimos transmitiendo desde la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán, que nos ha recibido súper amablemente y con mucha disposición para trabajar con ellos. Y ahora sí les presento a Juani, a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Juani. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer hablar de cultura. Gracias. Primero que nada, queremos saber, cómo se llama nuestro programa, cómo es que te has convertido en una culturesa, Juani. Guay, pues por la edad puedo irme muy atrás, A ver, yo tenía desde la infancia dos gustos, que eran la historia, a mí me encantaba y yo siempre supe que iba a estudiar historia, y la lectura. La lectura, vengo de un ambiente que respetaba ese gusto, digamos, no es que tuviéramos muchos libros en casa, la economía no daba para eso, pero siempre estuvimos en un sistema de bibliotecas públicas. Digo, nota a pie de página, ayudan en la vida a la gente que no tiene acceso a la compra de libros. Y recuerdo tener mi credencial de lectora desde muy pequeña, de sacar cuentos y venir con mi cuento y estar pendiente de devolverlo, y así siempre crecí entre bibliotecas públicas, con bibliotecarias y gente maravillosa que te decía, ay, esto ya, ¿por qué no lees esto? Y te suben el nivel, te abren a nuevas cosas de la literatura. Entonces, siempre tuve por un lado ese gusto por la literatura, siempre leí mucho. Y por otro lado la historia, y de hecho yo estudié historia, me especialicé en antropología americana, que por cosas de la vida una termina aquí haciendo la práctica, viene a México y se queda a Mérida, Yucatán. Siempre nos dicen que si bebes agua del pozo te vuelves a la ciudad. Y digo, pues yo me ahogué. Definitivamente. Ya no salí de aquí. Entonces, cuando vine, estaba haciendo la tesis doctoral. ¿De qué edad llegaste acá más o menos, Juan? De 20. De 20. 29, no, 29. Ajá, okay. De 29, 28, 29 tenía. Ya estaba trabajando en la tesis doctoral y toda la cosa, y entonces estaba buscando trabajo. Dentro de nuestro programa de literatura, de historia, era un programa maravilloso, veíamos filosofía, veíamos literatura, todo estaba muy bonito. Y entonces estaban buscando en la Universidad Modelo profesores de literatura de áreas españolas, y como en mi currículum y en mi licenciatura estaba, pues pude optar a empezar a dar las clases. Y con el tiempo me fui metiendo cada vez más en la literatura, y la verdad fui abandonando el mundo de la historia y de la arqueología, y la antropología americana, que sigue siendo muy interesante y me sigue gustando. Y además mucho, se sigue vinculando, sí, ¿no? O sea, claro, mi visión de la literatura, claro, es que cuando vi la literatura, cuando empecé a meterme en el mundo de la literatura, a investigar áreas de la literatura, es que al final es lo mismo, es la humanidad. Estamos estudiando la humanidad y la estamos estudiando desde un lugar y desde un momento. Claro, mi perspectiva histórica me permite, por lo menos al comienzo, luego ya se sumaron más conocimientos, pero al principio ver la situación desde una perspectiva diacrónica me salía muy fácilmente. Ver las referencias del pasado en el presente, y digamos que ya cada vez fui dando más clases y empecé a trabajar como coordinadora de la licenciatura. Al principio éramos letras hispánicas, luego pasamos a lengua y literatura modernas, y con eso pues ahí fue donde me metí cada vez más, y trabajando con los chicos y con las chicas siempre es meterte en la literatura de una forma muy activa, porque tú estás en clase, hablando de cosas, o sea, bueno, para los que dan clase todo el mundo lo sabe, una clase por muy preparada que la tengas de un semestre anterior va a ser completamente distinta. Así es. ¿Por qué? Porque son personas a las que le estás impartiendo. Con experiencias distintas, ¿no? Completamente, y entonces van a ver en los textos cosas distintas, cosas que tú incluso no has visto, y eso es fantástico cuando estás trabajando con ellos, con ellas, y ves esas cosas, es maravilloso. Y así es como me metí en el mundo de la literatura, más enfocado principalmente un poco a la investigación, no hago creación.
Oye, Juani, es súper interesante la trayectoria, el movimiento, además cómo vas vinculando todas las cosas. ¿Cómo se llama actualmente la licenciatura acá? Sí, lengua y literatura. Lengua y literatura. Sí. Oye, y ahora me importa mucho eso que acabas de decir de los chicos, de cómo reciben la información, de cómo se interesan por la información y sobre todo de cómo hacen suyo, creo, el aspecto literario. ¿Tú cómo observas a las generaciones actuales en función o cómo se miran frente a la literatura? Pues van cambiando con el tiempo. Fíjate, en una de mis materias, que es literatura, es generación del 98, ahí vemos autores como Valle Inclán, Unamuno, Azorín, que corresponden a la época de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que es sobre todo un cambio, una revolución para la narrativa española. Sí. En otros lugares lo estaban haciendo otros, tampoco es que ahí solamente pasó en España, definitivamente no. Pero al principio recuerdo que les encantaba Valle Inclán con su esperpento. Que yo decía, no, porque esto es una degradación de lo feo, y decían ellos, no, esto es México. Y yo decía, no puede ser. O sea, ellos te enseñan mucho, digo, no, esto es una degradación, esto es lo feo, esto es México. Porque no veían lo feo en eso, que no es que dijeran México es feo, que tampoco es que se engañen, hay cosas buenas y malas, bonitas y feas, pero no, es que la gente puede degradarse hasta ese punto, y ellos lo habían visto y les encantaba. Y luego, desde hace como 3 años hay un gusto por Azorín que nunca lo había visto. Azorín, sobre todo, es una narrativa lírica. Y entonces les encanta ese dominio del lenguaje, creo que probablemente tampoco me he puesto a investigar. Todo esto de las nuevas redes, y las redes y todos estos nuevos tipos de soportes para la creación literaria, en realidad les está cambiando un poco la idea de la capacidad del juego de la palabra, porque ya no es solamente sentarte a escribir. Tienes espacios diferentes, tamaños diferentes, públicos mucho más variados, haciendo pues, sus TikTok o en Instagram. Entonces, todo eso está haciendo que vean como la palabra como un juego mucho más interesante. Entonces, autores que ya lo estaban haciendo y que están conociendo ahora, pues dicen, sí, está padre, ¿cómo hacen esto? Ah, mira. Entonces, sorprendentemente para mí es que el gusto, por ejemplo, para la literatura lírica, la narrativa lírica está creciendo. Están retomando la poesía, que la estaban como dejando un poco de lado. Las nuevas generaciones están empezando a leer y a escuchar poesía, también por culpa o gracias a estas nuevas soportes para el arte. Y creo que todavía, digamos, de lo tradicional, lo que está ahí que no acaba de encajarles bien es el teatro. En el teatro sí percibo que están muy desvinculados del teatro, muy desvinculadas. O sea, tienes que ponerles obras, tienes que enseñarles a ver el teatro, porque no van de manera asidua. Es que no parece ni siquiera natural, casi en el aspecto temporal, ¿no? El teatro tiene otras características que parecieran ajenas, a lo mejor ellos creen, al tiempo en el que están desarrollándose. Sí, tal vez eso es lo que les resulte un poco más. Puede ser, y a veces es también el hecho de no tener la rutina de no ir. Sí. O sea, en el momento que empiezan a ir, pues los que van, pues descubren que sí, es otra narrativa, exactamente. Está bien, Juan, y dame un segundito, vamos a ir rápido a conocer con Carlita, nuestra autora de la semana, que siempre nos hace grandes recomendaciones, y regresamos a platicar con Juan. Gracias. Hola, yo soy Carla González y hoy en Culturezas conoceremos más de la escritora británica Virginia Woolf con el libro Orlando. Este libro está narrado a manera de biografía, y esto lo hace la autora con la intención de parodiar un poco las biografías formales y estrictas que se realizaban en la década de 1920. Algunas críticas han visto esta novela como una historia poco seria, inverosímil o fantasiosa. Esto tal vez sea debido a que el tono de la obra es irónico, sarcástico, caprichoso y por momentos puede parecer cómico. También el manejo del tiempo y el género del protagonista son tan libres que por momentos pueden parecernos confusos o difíciles de seguir. Y es que Orlando vive más de 300 años, presencia gran cantidad de cambios históricos,
políticos y filosóficos, pasando por la época isabelina, la época victoriana y logra incluso ubicarnos en lo que sería una época más actual y moderna. Además, todo este trayecto en el tiempo el protagonista lo hace teniendo 36 años perpetuos. Orlando se nos presenta por momentos como un extraño viajero en el tiempo. El texto es de gran profundidad, tomando en cuenta que Orlando inicia el libro siendo un hombre y en un punto de la narración simplemente se duerme y despierta siendo una mujer. Esta imposibilidad de algo real es usada para mostrar las inmensas diferencias entre las oportunidades que tiene un hombre y las que tiene una mujer. Oportunidades que no tienen que ver con el intelecto, ni la capacidad ni el carácter de cada uno de los géneros, sino que solo se obtienen por el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer. Ante esta realidad completamente azarosa, la escritora nos hace ver a través de la vida de Orlando los roles de género que se han transmitido por generaciones y que han dejado una huella difícil de borrar en la sociedad. El protagonista solo cambia de aspecto físico, pero en su interior sigue siendo el mismo o la misma. Orlando es entonces un personaje creado a partir de las diferencias y las contradicciones de los seres humanos y de su entorno. Denle un espacio en su librero a Virginia Woolf. Yo soy Carla González y esto fue Para Culturesas. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Carlita, por la recomendación de la autora de la semana. Siempre nos recomienda grandes libros y bueno, los invito a que también los lean. Estamos de regreso con Juani de la Universidad Modelo y bueno, ahora Juani, me gustaría preguntarte, en esta carrera de literatura que es la que imparten ustedes, ¿los chicos entran con alguna idea de hacer qué? ¿Qué buscan en una carrera como esa? Mira, la gran mayoría lo que tiene claro es que le gusta escribir y quiere ser escritor o escritora. Entonces, eso es lo que más están pidiendo. Entonces, nosotros lo primero que les decimos es, muy bien, pero de vender libros no vais a vivir. Creo que te suena de algo. Sí, me suena familiar. Sí, no puedes vivir, es casi imposible hoy en día como está el mundo editorial que puedas vivir de la venta de libros. Pero, y lo importante siempre es lo que está detrás del pero, puedes vivir de ser escritor o escritora. Es decir, tus conocimientos te permiten ser generador de contenidos, te permiten ser promotor cultural, te permiten trabajar en el mundo editorial, trabajar para empresas. Hay muchas salidas y ahí es donde nosotros nos enfocamos para que ellos puedan ese gusto por escribir, darle una salida económica que también es satisfactoria muchas veces y les permite también escribir libros y publicar y fascinar a la gente. Simplemente la parte económica no está últimamente, desde que tienen crisis este mundo editorial, sí. Está complicado vivir de la venta de libros, pero sí puedes vivir de ser escritor, sí tienes que trabajar, pero no te van a... Les decimos siempre, o sea, a lo mejor nos van a regalar nada, pero es que a nadie le regalan nada. Estudies una carrera maravillosa para los padres o estudies esta que probablemente hayas tenido que suplicar y pedir permiso de rodillas de tus padres para que te dejen estudiar esto. Sí, eso que dices también es un reto, o sea, muchas personas que han podido, o sea, las que me puedo acercar para platicar de eso, muchos han tenido que rebelarse, incluso hay chicos, chicas que fingen que van a estudiar otra cosa, ¿no? Y entonces dicen que van a la universidad a estudiar eso y están inscritos en la carrera de literatura. ¡Qué ternura! De veras, están en la carrera de literatura, lo cual es una cosa extraña que tengan que romper con su propia identidad, solo porque el gran grueso de la población piensa que no es una carrera redituable, pero redituable depende de quien lo ejerza, exacto, ¿no? Exacto. Además, estas licenciaturas en general, las de humanidades, son licenciaturas muy vocacionales. Y la gente que lo estudia va a hacer la lucha como pocos. En Derecho, con todo el respeto a Derecho, que también está muy bien estudiar Derecho, pero en Derecho sí hay gente que estudia obligada, porque le obligan los padres, porque piensan que ahí sí va a haber una salida, por todo eso. Pero eso a la larga no da. Entonces, pues todos lo pasamos, pasamos ese trámite y dijimos, bueno, si al final voy a hacer algo que no me gusta, al menos déjame estudiar.
algo Claro. que me gusta y luego ya vemos. Claro, porque además creo que también es un síntoma de nuestra sociedad actual, o sea, gente haciendo cosas que no le gustan, ¿no? Sino porque le han dicho que eso es lo que tiene que hacer. Creo que te genera un nivel de insatisfacción que nos tiene envueltos en un país o en una sociedad a veces súper violenta, porque estás insatisfecho haciendo lo que estás haciendo. Efectivamente. Hablaba hace un momento con Jorge, que está acá, acerca de este asunto de cómo la cultura nos hace más sensibles, pero creo que nos hace más pacíficos también. No sé si tú opines lo mismo, o sea, que esta cercanía. Claro, es que a través de la cultura, y en este caso de la literatura, tú lo que conoces es al otro. El otro está ahí. Y entonces estás de frente y a veces ese otro es igual que tú y a veces no, ese otro es al otro al que tú martirizas. Y te pones de frente con el mundo y el mundo te habla. O sea, lo que puedes a veces evitar en tu día a día, la literatura te obliga a verlo de frente y por eso evidentemente conoces a la gente, conoces mundo, conoces contextos de todos y eso hace que inevitablemente no puedas verlo como un enemigo. Exacto, yo creo que es muy confrontante, o sea, la literatura. Sí. Puedes verla así como un pasatiempo tal vez, que no es que no lo sea, o sea, también puede ser solo pasatiempo, pero aún siéndolo, te deja marcado algo, ¿no? Sí, porque, o sea, tiene que ser un pasatiempo. O sea, yo creo que hay que sentarse y disfrutarlo, claro. Y disfrutarlo. Te tiene que gustar y pasar el rato. Absolutamente. Exacto. Luego ya que te pones a trabajar, ok, voy a buscar esto en este libro, voy a buscar esto en esta obra de teatro, voy a buscar esto, pero eso ya si te pones a trabajar el texto. No, la literatura es para divertirte y enriquecerte y o sufrirla, pero con gusto. Exacto. Gusto. Eso lo comparto completamente contigo. O sea, la gente siempre que me dice, no, es que tengo que leer, digo, es que no tienes que leer. O sea, si no te gusta, no lo tienes que leer, solo porque te digan que esto parte de la literatura clásica y entonces hay que leerlo. No sé, o sea, no tiene por qué ser una cosa impuesta. Y creo que a veces, por lo menos en nuestro país, muchas de las generaciones previas, incluso a mí, era un asunto impuesto. Tenías que leer, ¿cierto? Entonces, ciertas cosas, y te aleja de la literatura, en lugar de ser algo deseable, es algo, lo tengo que hacer y lo paso y se acabó, ¿no? Y entonces no lo veíamos como una herramienta de un momento agradable. Yo siempre le digo, si no te gusta, no lo leas, o sea, cierra el libro y busca otro. Efectivamente, ¿no? Y a los más jóvenes igual, o sea, a los que somos madres, o sea, nunca he obligado a mi hija a leer, nunca, y ha tenido sus ciclos, y yo con el libro en la mano, y ella... Sí, claro, porque además es un reto. Pero ya lee. Sí. Lo que ella quiere también, no le voy a decir lo que ella quiere, lo que ella le interese. O sea, hay que leer y no hay una... O sea, no hay una literatura que digas, ay, es que lees cualquier cosa. No, si te gusta la literatura de romance, lee romance. Así es. A lo mejor si todos respetáramos más todos los géneros, podrían suceder cosas más interesantes en todos los géneros, porque no entiendo por qué se denosta tanto la literatura romance, pero tenemos en un altar hoy en día la literatura policíaca. Sí, o la novela negra o la sangre por todos lados. Sí, o sea, pues porque a una, como tiene más apoyo, les permite una creación más libre, más abierta, la otra tiene menos apoyo, entonces solo tenemos que hacer lo que nos piden, lo que hay, porque si no vendemos. Entonces, creo que hay que respetar todas las literaturas como a todos los lectores y lectoras, a todos. Lo que quieran leer está bien. Sí, yo creo que eso es fundamental, o sea, lo que acabas de decir, yo me quedaría principalmente con eso, con la posibilidad de leer lo que te dé gusto leer, lo que te dé placer leer. La literatura me parece que es un paseo por la playa, o sea, eso es lo que debería hacer, ¿no? O sea, no tendría que sufrirse ni que padecerse, porque entonces estás en otra cosa. Sí. Creo que tiene que ser ese gusto, pero además de la literatura, todas las artes. Creo que te hacen un ser humano y te dejan tu aparte, tu aspecto animalito que tenemos todos. Creo que te convierten, te modifican, te moldean hacia un ser humano. Sí, más completo. Así es, completo. Bueno, ahora quisiera tocar un poquito el tema, antes de despedirnos,
Ahora tienen o van a implementar una nueva licenciatura acá en la Universidad Modelo. ¿Es distinta a lo que tenían o en qué grado se modifica? Mira, cada 5 años tenemos que actualizarnos por ley. Uh-huh. Las licenciaturas se tienen aquí en Yucatán, se tienen que actualizar cada 5 años. Entonces, en parte a lo que estábamos comentando antes, hablando con los chicos y chicas egresados, qué es lo que más os gusta, tal, nos pidieron que hubiera más materias de creación. Entonces hemos ampliado la línea de creación, más escritores, y la de traducción literaria. Les gusta mucho, entonces hemos ampliado esas líneas de traducción y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un nombre que permita más eso. Entonces, pues la de estudios literarios, porque obviamente tenemos también la línea de investigación y escritura creativa. Se va a llamar la licenciatura porque también entendemos el mundo de la traducción como una creación. Porque es traducción literaria la que trabajamos solamente. Entonces es una creación y los traductores literarios son creadores. Con mucho respeto, pero necesitan también toda una teoría y una práctica para hacerlo. Claro, porque el asunto puede ser completamente interpretativo, ¿eh? Y ponen una cosa que no es lo que quiso decir el autor. Exactamente, y a veces es necesario que no sea lo que quiso decir el autor, porque el autor, porque el lector es otro. Claro. Y no puedes pensar que un lector escandinavo entienda todos los matices que escribió un escritor yucateco. Entonces, si vas a hacer la traducción, por eso entendimos que estaba dentro de la parte creativa. Sí, a mí me parece la traducción con algo tan respetable, o sea, que le deberíamos tener mucho cuidado, y la gente que cree que el traductor es como alguien que está copiando con su diccionario, ¿no? De sinónimos. No, todavía la inteligencia artificial no sirve para eso. Tiene que pasar mucho por la sensibilidad, o sea, por eso, por la interpretación. No es una traducción, es más muchas veces una interpretación de los textos. Y un conocimiento de la cultura y la sociedad que estás traduciendo y a la que estás traduciendo. Sí, porque hay muchos conceptos hay incluso que tropicalizarlos, o sea, que no tienen sentido en una sociedad a la que van a llegar viniendo de una sociedad de donde fue escrita. Y necesita ese conocimiento. Exactamente, sí, es muy interesante, fíjate, este nuevo planteamiento de la carrera, porque yo creo que sí, que efectivamente mucho hacia la traducción, que es una reinterpretación de los textos, se está moviendo. Hay excelentes traductores, o sea, pueden acabar un libro o pueden hacerlo maravilloso, en realidad, ¿no? Sí, entonces ahí estamos intentando formarlos en eso. Está bien. Y, por ejemplo, en el área de creación literaria, ¿tú cómo observas a los chicos? ¿Les gusta más la novela? ¿Les gusta más todo este aspecto como policíaco y todo esto? ¿O qué les llama más la atención? Creo que están tendiendo más, a una novela más intimista. Son jóvenes, entonces cuando eres joven a veces estás más metido en ti mismo con el tiempo, con la edad, o te aburres de ti mismo y mejor te vas a lo social. Ves lo que está afuera, ya fue mucho de ti mismo. Sí. Pero sobre todo es narrativa. Hay pocos y pocas que escriben poesía y por lo menos en nuestra área, vuelvo a lo mismo de teatro, mucho trabajo. Sí, fíjate que también he visto mucha narrativa en las ferias de libros, o sea, que vas a muchos autores nuevos, hay mucha narrativa, sí, desde diferentes ópticas. Yo creo que tienen muchos caminos, pero lo que los vincula, por supuesto, es el aspecto narrativo. ¿Por qué crees que les guste más la narrativa? Por el acercamiento que han tenido. O sea, es que no van al teatro, no ven teatro, no leen poesía, no escriben poesía. Bueno, hay muchos que escriben poesía y a lo mejor no leen demasiada poesía, porque sí la sienten como una forma cómoda para expresarse y para hacerse sentir. Pero creo que es principalmente, primero que la narrativa fue el amo y señor del siglo XX y aquí seguimos. Sí. Entonces, y aquí seguimos. Y creo también pues, que es lo que más ven, lo que más lo que se exponen, ¿no? Entonces es lo que les gusta. Sí, tienes razón. Yo creo que sí, que el que quiere escribir tiene que leer, ¿no? El que quiere pintar tiene que conocer a los pintores, ¿no? Y a veces comienzan y vienen y, porque escriben mucho, y cuando salen de la licenciatura dicen, ya no escribo tanto como antes. Yo, sí, solo te respetas más a ti misma, porque has leído, y entonces ya sabes lo que la gente ha escrito y tú descubres que no estás aportando un nuevo hilo negro.
es otra historia la que vas a contar. Es lo mismo, pero desde tu perspectiva. Entonces te das cuenta que todo es más complicado. Es muy interesante, o sea, darnos cuenta o hacerle ver a los chicos que todo está creado, si lo miras desde algunos aspectos, ¿no? O sea, los temas existen porque además compartimos aquí con los escandinavos que hablabas, con la gente de diferentes países, los temas son los mismos, porque somos seres humanos, porque somos el mismo fuego en cualquier parte, ¿no? El asunto es la manera en que se abordan. Claro. Es pues ser lo novedoso. Claro, porque sí, una cosa es que les digas, no, bájale un poquito, pero también con mucho respeto, porque sí, son chicos y chicas con mucho talento y que pueden dar mucho a la sociedad. Entonces tampoco es decirles, ay, tú no vas a aportar nada, porque ya está todo dicho. No, no está todo dicho. Sí, exacto. No está todo dicho. Los temas son, ¿no? Sí. Pero algo tiene que haber, cada ¿no? quien es la voz. Sí. La voz, el sentimiento, la pluma, la emoción, o sea, tiene que imprimirle algo, ¿no? Porque si no, sí estamos en un problema. Sí. Si no hay cosas novedosas, entonces sí estamos en un problema. Está bien, Juan. Y bueno, pues quiero cerrar la charla ahora, pues agradecerte muchísimo que siempre estás disponible para platicar con nosotros, que nos ayudas en muchas otras cosas, que vas a presentar mi libro. Que me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme, por leerme, por aconsejarme, por todas las cosas que nos ayudas. Y bueno, ha sido un gusto también que nos recibieran aquí en la universidad. También. Ay, qué bueno que por la gestión y todo. Y bueno, pues nada más eso, darte muchísimas gracias por recibirnos por aquí, pues en tu casa, en tu lugar. Y por esta aportación que le has dado a Culturesas, que estoy segura que inspirará a muchas chicas, a muchos chicos, a mirar la literatura desde otro lugar, desde un lugar mucho más amable y sobre todo desde un lugar en donde desees estar, que no sea una obligación, sino un deseo de estar. Muchas gracias a vosotros por venir y volver. Sí. Muchas gracias, Juani. Y con esto despedimos Culturesas, así que recuerden, denle un espacio a su inspiración y conviértanse en una culturesa. Nos vemos en la siguiente.